Bienvenidos a un nuevo cierre de mercado de Renta 4 Global Fiduciaria. El rally de las acciones americanas se desvaneció el viernes. Sin embargo, los índices consiguieron un buen avance semanal. El S&P, el Dow y el tecnológico Nasdaq avanzaron 2,44, 1,43 y 3,17 respectivamente. Del mismo modo, los rendimientos de los bonos del Tesoro registraron una semana volátil, con un máximo de 4,35% y un mínimo de 4,05%, que tocó el viernes brevemente, luego de conocerse el incremento de la tasa de desempleo americano, que pasó de 3,5% a 3,8%, dando indicios de que la Reserva Federal está cerca de terminar su ciclo de subida de tasas. No obstante lo anterior, el bono americano de 10 años cerró la semana rebotando hasta el 4,18%, luego de que se conociera que la actividad manufacturera avanzaba en agosto hasta 47,6%, sobre la expectativa de mercado de 47%. Los precios del crudo repuntaron por encima de $85 por barril a medida que el esfuerzo de la OPEP para reducir los suministros de frutos en el mercado spot, al tiempo que China mostró una nueva determinación para impulsar su economía. Así pues, el WTI subió por el séptimo día consecutivo, extendiendo su racha más larga desde enero y cerrando el precio de cierre más alto desde noviembre. El Brent de referencia para Colombia llegó hasta los $88,77 por barril, luego de un avance semanal de 5,13%. Por su parte, la percepción de riesgo de la República de Colombia continuó reportando una notable mejoría y alcanzó su segundo menor nivel en los últimos 12 meses, cerrando la semana en 206 puntos luego de disminuir 13 puntos básicos. El tipo de cambio avanzó hasta 2%, luego de una caída de 80 pesos para cerrar la semana en 4.050. Vale la pena resaltar que la divisa colombiana tuvo el segundo mejor performance de las monedas emergentes, antecedida por el peso argentino, que avanzó 4,6%. Por su parte, el MSCI Colcap retrocedía aproximadamente 1,54 hasta los 1.084 puntos, luego de que la Procuraduría General de la Nación citara a declarar a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. Ecopetrol, en medio del caso que se sigue contra el exdiputado del Atlántico Nicolás Petro, hijo del presidente de la República. En el frente local, las tasas de la deuda corporativa tuvieron un fuerte rally en toda la curva, con títulos indexados al IPC operando alrededor del IPC más 520 a más de 10 años, unos 60 puntos básicos por debajo de la semana previa, como también los CDTs tasa fija, que alcanzaron a operar al 12-10 a 3 años, cuando esta parte de la curva estaba hace una semana por encima del 13-30. Esto se dio al ver que los bancos cerraban las captaciones en algunos casos y en otros los llevó a reducir las tasas abruptamente, luego del dato del CEFEN del que hablamos la semana pasada. En cuanto a los TES, esta fue una semana de fuerte volatilidad, haciendo que la curva aumentara su convexidad. Los TES del 2033 cierran al 10,742, mientras que los del 2050 cerraron al 10,978. Los dejamos con el calendario económico para Colombia y para los Estados Unidos. No duden en suscribirse a nuestro canal para mantenerse al día con la actualidad financiera local y global.